Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Volvemos tras la actualidad, las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Es el mundo del misterio el que llena las ondas de Radio Nacional. Saludos a todos los que seguís en directo con nosotros aquí en Radio Nacional, Radio 1, Radio 1 y Radio 5. A todos los que nos descargáis en el podcast y a todos los que escucháis en montones de países fuera de nuestras fronteras la radio online. Feliz tiempo de Navidades y feliz tiempo de radio, noche de radio para todos. Hay unos cuantos temas todavía esperando y para comenzar nos vamos tras las huellas de un nuevo misterio. Nuestra compañera Lourdes Gómez nos lo ofrece detrás de esa introducción que ya os ponemos. Al igual que hay informes de personas que desaparecen y en algunos casos son supuestamente secuestrados por extraterrestres, hay otro fenómeno que ha provocado un gran debate entre los expertos de todo el mundo: las mutilaciones de animales. Los archivos desclasificados de la Oficina Federal de Investigaciones han revelado que el FBI ha investigado miles de casos de mutilación de ganado en los Estados Unidos desde la década de 1970, pero sin obtener resultado. El ganado mutilado se encuentra en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, territorios como Dakota del Sur, Colorado, Kansas y Nevada. Lo extraño del caso es que los ganaderos han descubierto que su ganado se encontraba sin algunos de sus órganos. Ojos, narices, lenguas, corazones, hígados y genitales fueron extirpados todos ellos con la precisión de un láser. Pero no solo ocurría en Estados Unidos, también en el resto de América. Entre 2001 y 2002 aparecieron miles de vacas mutiladas en varias provincias argentinas con cortes inexplicables de precisión quirúrgica. A pesar que en ese entonces se barajaron muchas hipótesis, incluyendo las que apuntaban a autores de otro mundo, hasta hoy en día el misterio de las mutilaciones de ganado permanece sin resolver. Ahora parece que el fenómeno ha resurgido en proporciones alarmantes en algunos países del mundo. Conozcamos algunos datos de este enigma. Y vamos con noticias de actualidad que se enraizan con un pasado no muy lejano. Nuestra compañera Lourdes Gómez Martín está con nosotros porque ha elaborado un dossier sobre extraño tema de mutilaciones de ganado. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Miguel. Un placer estar en el programa otra vez. También para nosotros que estés aquí con este trabajo que has desarrollado, entrevistando a gente de diferentes partes del mundo, porque renace de nuevo ese mito, esa leyenda, chupacabras, mutilaciones de ganado. Suena antiguo ya, ¿verdad? Efectivamente, tú mejor que nadie sabes, pues que este tema surge en los años 60, encuentra uno de sus puntos álgidos en los 90, parecía olvidado, pero cuando analizamos todas las noticias que se están produciendo en los últimos meses, y hoy día gracias a Internet tenemos la oportunidad de conocer todo lo que pasa a nivel mundial, nos damos cuenta de que otra vez están surgiendo casos de extrañas mutilaciones de ganado, especialmente en Sudamérica. Qué curioso. Antes de preguntarte, antes de seguir, que me cuentes un poco todo este caso, ¿en España hubo casos de mutilaciones de ganado? En España también se han dado. Tuve la oportunidad de estar hojeando las revistas
antiguas de nuestros temas, sobre todo de los 90, y sí que surgen casos, especialmente en las zonas ganaderas de España por antonomasia, como puede ser la zona de Aragón, donde se dio algún caso, y también incluso en Extremadura, en la zona de Urdes. Lo que pasa que ha sido cuestiones muy aisladas, no es un fenómeno que se haya dado mucho por aquí. Sobre todo los casos surgen principalmente en Estados Unidos, en Centroamérica y más tarde en Sudamérica. Pues atentos, parece que el chupacabras y las mutilaciones de ganado regresan a nuestra actualidad. Según los datos, pasado 13 de septiembre, hace muy poco tiempo, el diario chileno La Región de Coquimbo decía en un titular, reaparece el mítico chupacabras. En Andacollito, cerca de Vicuña, se dieron muerte a 60 gallinas que presentan extrañas heridas. Qué curioso. Ahí comienza un poco tu trabajo en este dossier, ¿verdad, Lourdes? Efectivamente, me llamó muchísimo la atención que, pues un diario generalista abriera con este titular. Me puse en contacto con el periodista Miguel Ángel Olivares, a quien debemos agradecer toda la información que nos ha brindado para el programa. Y pues lo que ocurre es que en esta zona del Valle de Elqui, en Chile, se empezaron a registrar casos, uno de ellos en la finca de Manuel Castillo, que tenía este hombre unas 76 gallinas, y una noche, sobre las 3 de la madrugada, él escucha algunos ruidos, se asoma al corral, no observa nada extraño, se vuelve a acostar, y por la mañana, cuando se levanta como cada día a dar de comer a sus gallinas, se da cuenta que 60 de las aves están muertas. Y además pues presentaban extrañas heridas. Algunas tenían signos de ahorcamiento, otras estaban mal heridas y murieron días después. No había ni un solo rastro de sangre ni en el exterior de estos animales ni por la zona del corral, y tampoco ninguna huella que pudiera explicar qué es lo que había pasado, amén de destacar que todo el gallinero se ponía a cacarear si se acercaba algún extraño o algún animal, y que esta vez no se escuchó absolutamente nada. Tenemos, discúlpame que te corte, tenemos ese testimonio de Miguel Ángel Olivares, nuestro compañero periodista. ¿Quieres que lo escuchemos? Por supuesto. Él mismo nos va a contar un poco parte de esta experiencia tan extraña ocurrida allí en Chile, en la región de Coquimbo, creo que se llama, en la casa de Manuel Castillo. Escuchemos. El segundo caso ocurrió el día miércoles 3 de octubre, también a la misma hora que el anterior, o sea, alrededor de las 3 de la madrugada, en este sector rural que se llama Guayihuayca, a unos 12 kilómetros de la ciudad de Vicuña. Afortunadamente acá me avisaron a tiempo y pude ir esa misma mañana a ver las gallinas. Eran 23 gallinas que estaban totalmente muertas, estaban lacias, estaban tiesas y estaban impecables, o sea, totalmente enteras, sin destrozos, sin señales de heridas, estaban casi intactas. Habían un poco de plumas en el patio, pero la mayoría de las gallinas ya estaban en el gallinero, en tres distintos gallineros. Bueno, yo me contacté con un veterinario municipal y quedó de ir al día siguiente. Y el día viernes yo llamé a la dueña de casa para preguntarle si había ido el veterinario. Me dijo que nadie había ido. Por lo tanto, ahí yo me contacté con un entomólogo de esta misma ciudad y fuimos a la casa de esta señora, esta dueña de casa, para hacer las pericias a las gallinas. La señora, afortunadamente, a petición mía del día miércoles, le había dicho que se guardara unas 3 gallinas y que el resto las enterrara, ¿ya? Para evitar el contagio, infecciones, tenían que ser enterradas, sepultadas luego las gallinas. Por lo tanto, ella se guardó 3, y esas 3 fueron analizadas, fueron periciadas por este entomólogo, Guido Castillo Iglesias, es director del Museo Entomológico de Historia Natural de la ciudad de Vicuña, en el norte de Chile. Bueno, él ya tenía la idea de que podría haber sido un animal silvestre el que provocó la muerte de estas gallinas, pero al
analizar, al periciar estas 3 gallinas, se encontró con la sorpresa de que las heridas no correspondían a un animal silvestre muy común en esta zona del norte de Chile, como son los zorros, el puma chileno, los búhos, las lechuzas, hurones también, o liebres. Por lo tanto, él quedó sorprendido y realizó las pericias. En una de las gallinas encontró bajo las alas 5 orificios profundos, más o menos como unos 15 centímetros de profundidad cada orificio. 5 orificios. Eso fue lo primero que llamó la atención. Pero lo más importante es que a todos nos llamó la atención es que, a pesar de estas heridas profundas, las gallinas no tenían, además que no tenían sangre en su cuerpo, por fuera tampoco tenían sangre. O sea, sus plumas, el exterior del cuerpo de la gallina, no tenían una gota de sangre. Tampoco había sangre esparcida en los gallineros, ni en el patio, ni en el huerto, en ninguna parte de la casa. Y en otra gallina también tenía un orificio. Y en la tercera gallina tenía un orificio muy grande, también estaba sin sangre, y tenía quebrada la vértebra, la columna vertebral. ¿Ya? Y el entomólogo me decía que eso podría haber sido, es como si lo hubieran perforado con un cincel, con un fierro a la espalda a la gallina. Y tampoco había sangre salpicada alrededor de la gallina. Así es que todo quedó en un misterio. Estos 2 expertos no se atrevieron a decir que podría ser, simplemente dijeron no tenemos explicación para esto, no tenemos ninguna explicación, y nos vamos con más preguntas de las que nosotros llegamos. Ahí estaba el testimonio de nuestro compañero Miguel Ángel Olivares. Y es curioso, Lourdes, los especialistas que creían que tenían la respuesta cuando fueron a investigar el tema, se encontraron con que no había respuestas. No hay una explicación para este extraño caso, ¿verdad? Claro, hay que destacar que después de que ocurriera esto en la finca de Manuel Castillo, que además 6 años antes también había sufrido otro problema con 3 gansos. 2 de ellos tenían además 2 perforaciones en el pecho, que es una de las características que siempre se suele atribuir al chupacabras, que deja, 2 perforaciones. Hay que decir que después de este caso, ahora a finales de septiembre, en otro pueblo de la región, en Guayihuayca, ocurrió lo mismo en una finca, esta vez con 20 gallinas. Como en el caso de Manuel Castillo, los animales se enterraron pronto, por temor a que hubiera alguna infección y demás. Esta vez sí que se pudo rescatar 2 de los cuerpos de las aves para que un entomólogo y un veterinario lo pudieran analizar. Es muy curioso porque también hemos tenido la oportunidad de acceder al testimonio de estos profesionales, y en concreto el entomólogo Guido Castillo comenta que aunque él creía que podría dar una respuesta sobre este tema, se va con más preguntas de las que llegó, porque encontraron que los cuerpos no estaban destrozados, que unas tenían perforaciones y otras no. En concreto, una de ellas, bajo las plumas, tenía 5 perforaciones en forma geométrica. No se sabe la causa, tenemos las imágenes, seguro que la compartís en las redes sociales del programa. Y no encontraron rastros de pelo ni nada que pudiera indicar el animal que las pudo atacar. Solo se encontró una huella de 4 dígitos que se va a llevar a un molde en el laboratorio. Y fíjate que nos decía Miguel Ángel Olivares, que había dicho el entomólogo, que él todavía no sabe decir a qué animal puede pertenecer, porque no le parece a nada que él conozca. Ya, curioso todo eso que nos contaba también Miguel Ángel. Manuel Castillo dice que también en otro tiempo el propio ganadero dijo que había visto al supuesto atacante, decía, tenía el lomo parecido a un perro y en 2 patas, medía cerca de medio metro, y fue, según él, el causante de otra de las muertes que había ocurrido en la zona. Exacto, además menciona algo que llama la atención, dice que parecía un animal inteligente, porque fue capaz de empujar la puerta para abandonar silenciosamente ese corral, algo que el propio Manuel Castillo observa y que suelen coincidir todos los testigos de estos casos de chupacabras, que aunque en muchas ocasiones, Miguel, se pueda tomar a sorna, hay que decir
que estos animales son el sustento básico para estos granjeros. Ya. Entonces el problema es muy serio porque suele ocurrir este fenómeno de manera cíclica. Es un animal que se desconoce, que luego no se encuentra en las huellas. Han llegado a escribir hasta teorías de que pueda ser un animal que vuele, que no se pose como tal en el suelo porque no deja rastro. Y por supuesto, pues también se habla de ese comportamiento inteligente por la naturaleza de las marcas y las señales que quedan en el cuerpo, que también hay que destacar que llama la atención que ningún carroñero de los muchos que hay en esta zona se acerque para aprovecharse de los restos del animal. Es curioso, ¿eh? No se acercan, no lo huelen, no aprovechan el cuerpo, qué curioso. ¿Cuál es la postura oficial? ¿Qué dicen los expertos, Servicio Agrícola y Ganadero? Bueno, pues lo que dicen es que no se ha descrito en la literatura ni existe un registro serio que hable de la existencia de chupacabras, que más bien se trataría de una leyenda popular. Ellos prefieren atribuir este tipo de ataques a carnívoros, a animales que se alimenten de este tipo de especies o incluso a jaurías de perros, que se suele realizar investigaciones sobre todo cuando se trata de animales de granja, de producción, como es este caso, para descartar que haya alguna infección que pueda llegar a la población, pero desde luego no tienen como tal una respuesta, aunque se mantengan prudentes. También contacté con las autoridades de Argentina, con el Servicio Ganadero de Argentina, porque allí también se están produciendo casos y me contestaron que cuando tuvieran alguna respuesta oficial, alguna información, nos lo harían saber, pero de momento nada. Lo que sí que podemos decir, yo sobre todo a título personal, que sí, podrían ser carroñeros, pero volvemos a incidir en que llama la atención que aparecen los animales intactos, solo se llevan determinadas partes que no obedecen a un ataque de un animal que se esté alimentando, y ni siquiera hay sangre ni en el suelo del corral ni en el cuerpo de estos animales. El misterio continúa. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con nuestra compañera Lourdes Gómez Martín, hablando de un tema de actualidad que hunde sus raíces en el pasado. No solamente casos en América del Sur, México también, ¿verdad? Hay otros investigadores, Stalin Valle, Osuna, casos de borregos de 3 meses con extrañas heridas también. Sí, México ha sido uno de los casos pues donde más apariciones del chupacabra se ha reportado, y efectivamente en la zona de Baja California, al norte de México, en concreto en Mexicali, este investigador Stalin Valle, que también le agradecemos la información, registró un caso en una granja de ovejas de un borreguito de 3 meses que tenía todas las entrañas fuera. También tenemos las imágenes, y bueno, pues tenía una herida perfecta en la zona del costado. Nuevamente, otra vez se repiten, la misma sintomatología, ni una gota de sangre en el cadáver, ni en los alrededores, ningún ruido extraño en la finca. Los perros del lugar no se acercaron a este animal en ningún momento, y tampoco ningún depredador. Además, es una granja en la que hace 3 años ocurrió lo mismo con 3 borregos, que además me destaca el investigador que, bueno, pues disponen de muy poca grasa, tienen mucha carne, por lo tanto son muy pesados, esta raza de ovejas, y pues se preguntan qué tipo de animal ha podido sacar a esas ovejas de donde estaban y ponerlas donde se encontró, y además con estas heridas, ¿no? Por lo tanto, eso ha pasado este año también en México. Vacas, cabras, gallinas, caballos y los lugares, Estados Unidos, Centroamérica, Latinoamérica, Canadá e incluso en Europa. Y es curioso como en algunos casos se ve como a esos animales, a una vaca concretamente, le habían cortado tejidos como la nariz, labios, lengua, 4 pezones de las ubres, y no había ni sangre ni restos alrededor del cadáver, y por supuesto los animales, ni siquiera las moscas se acercaban al cadáver. Qué curioso, ¿no? Sí, además hay muchísimos casos y muchísimas fotografías desde los años 60, especialmente en Estados Unidos. La investigadora Lisa Howe hizo un trabajo maravilloso, reunió muchísimas fotografías, sobre todo de la zona de Idaho,
Y bueno, pues hubo científicos que se interesaron por el fenómeno, algunos diciéndolo por lo bajito, no querían desde luego pues ser objeto de bromas por parte de sus compañeros, pero se sorprendían ante distintos cadáveres que tenían, por ejemplo, la extracción de un nervio óptico, algo que demostraba que se había realizado por parte de una entidad inteligente. Lo mismo que los cortes que presentaban estas vacas y caballos, eran cortes que en muchos casos tenían un ángulo recto o ángulos de 90 grados, y cuando se analizaba por parte de los científicos esos cortes se daban cuenta que estaban como cauterizados, habían sido realizados por calor, no había sangre en ellos y bueno, pues era un corte quirúrgico en una época en la que no existían pues láseres portátiles y no se podían llegar a imaginar en esos momentos cómo podría haberse hecho esto en mitad del campo, ¿no? Llega el momento de que el FBI se meta en el asunto y empiezan a investigar. Y empiezan a decir que, bueno, ¿qué dicen? Que no había nada de nada, que desprestigian, protegen a los mutiladores. Cuéntame un poco. Bueno, pues estas teorías de la conspiración, ¿no? Pero lo cierto es que el gobierno norteamericano encargó una investigación al FBI, una investigación financiada con $50,000. En su momento, las pesquisas, los trabajos duraron un año y al final en el informe, bueno, pues la conclusión a la que llegaron es que el fenómeno se debía a depredadores y carroñeros, lo mismo que están manifestando las autoridades en la actualidad sin mucha base, ¿no? Ya que, bueno, los cuerpos aparecen intactos, como hemos dicho anteriormente. Hay que decir que hay investigadores que sostienen que las agencias de inteligencia podrían estar detrás de este fenómeno, bien para encubrirlo por su relación con los ovnis, o bien para encubrir experimentaciones médicas humanas o de animales que estén realizando los propios gobiernos en la zona. En un momento consultamos a José Antonio Caravaca, que nos tiene algo que contarnos. Entra el tema de los ovnis en el escenario extraño. Algunos granjeros dicen que vieron alrededor de ese animal mutilado luces blancas, brillantes, sobrevolando, helicópteros silenciosos. ¿Qué puede ser esto? Pues por parte de los investigadores como José Antonio Caravaca, ¿no?, que piensan que podría tratarse de agencias gubernamentales, achacan esas descripciones que hacen algunos testigos de helicópteros de color negro cerca de estos animales mutilados, o por otro lado simplemente hay testigos que hablan de luces, de extrañas luminarias que pululan alrededor de los animales, y casos todavía más atrevidos. Bueno, pues en los años 90 se llegó a comentar, ¿no?, que había, bueno, pues testigos que a través de unos prismáticos en Estados Unidos habían observado cómo un extraño ser, una entidad con un traje ajustado y plateado estaba alrededor de una vaca mutilada. Ahí surge, ¿no?, esa directa relación entre humanoides supuestamente de ovnis tripulados y las mutilaciones de ganado, o incluso personas que dijeron haber sido abducidas en los años 70, que habrían visto esa imagen ya casi clásica que todos tenemos en la retina de la ciencia ficción, de cómo un ternero sube, ¿no?, a través de un haz de luz hacia un ovni, porque estos abducidos empezaron a decir que ellos en el interior de esos ovnis habían visto también a animales con los que estaban experimentando. Escuchamos el testimonio de José Antonio Caravaca, y no sé si cuando estuviste aquí en Madrid viste que en nuestro estudio, en nuestra redacción, yo tengo un ovni de esos llevándose una vaca. José Antonio Caravaca nos cuenta. Muchos investigadores creen que detrás de las misteriosas mutilaciones de ganado que se producen en diversas partes del mundo se esconde la mano humana. Estos estudiosos están convencidos que la muerte de estos animales, o al menos un buen número de estas, son llevadas a cabo por científicos y militares pertenecientes a los servicios secretos de los Estados Unidos con diferentes propósitos.
desde la experimentación médica clandestina hasta la propagación de falsas creencias basadas en los visitantes extraterrestres. No en vano hay que tener en cuenta que en muchos de estos incidentes se han encontrado huellas y marcas que parecen evidenciar la presencia humana en la zona. Ahí estaba el testimonio de José Antonio Caravaca. Extrañas sí, solo un dato más, también muy interesante, Miguel. José Antonio Caravaca ha podido constatar a través de otros compañeros, y así lo refleja en su libro, que ha habido casos de mutilaciones en los que se ha detectado la presencia de fármacos humanos en los cuerpos de estos animales. Por lo tanto, tenemos una prueba de la posible procedencia humana, al menos de parte del fenómeno. Qué curioso. Un misterio que continúa, que no se ha investigado profundamente, que no hemos llegado todavía a conclusiones, y me gustaría saber la diferencia entre el chupacabras, ese ser legendario, y las mutilaciones de ganados. Y tenemos a Johanan Díaz Vargas, que quizá nos dé algunos datos y tratamos de sacar conclusiones. ¿Te parece, Lourdes? Estupendo. Le escuchamos. La mutilación de ganado se ha presentado al sur de los Estados Unidos, sobre todo en lo que es el estado de Texas, y cada año se viene presentando en la Argentina. En Chile también se tienen reporte, son mínimos, pero lo fuerte es Argentina, que cada año, entre el mes de agosto al mes de noviembre, cada año se vienen presentando estos incidentes. Y la diferencia entre uno y otro es la siguiente. Por el lado del chupacabras hay 2 perforaciones en la parte del cuello y no hay una gota de sangre al interior del animal. En la parte de la mutilación de ganado son cortes, como los testigos aseguran, si se tratara de cortes hechos con un bisturí láser, que al momento que va cortando va cauterizando, lo que beneficia en el sentido de que no hay una hemorragia en la parte donde se estén cortando. Mientras que los ataques del chupacabra es solamente 2 perforaciones y no se encuentra la sangre. En el caso de la mutilación no encontramos las ubres, no encontramos la lengua, no encontramos un ojo, no encontramos el pabellón auditivo, no encontramos la mitad de la carne de la cabeza del animal, no encontramos la zona del ano, es decir, las partes blandas de los animales desaparecen, y estos ataques, según la versión de los testigos en la Argentina, es que se producen en cuestión de minutos. Algo muy importante dentro de la mutilación de ganado es de que se ven luces antes, durante o después de los ataques, y la desaparición de 10,000, 20,000, hasta 50,000 litros de agua en cuestión también de minutos, de zonas que por lo regular los ataques de la mutilación de ganado se dan en las zonas ganaderas, es decir, en los campos, en los cerros, en las zonas alejadas de las grandes ciudades. Serían las grandes diferencias que hay entre la mutilación de ganado y lo que son los ataques del chupacabras. Qué curioso, no solamente esos animales, sino desaparición de hasta 50,000 litros de agua en esas zonas donde se dan las mutilaciones. No sé, Lourdes, ¿qué conclusiones se pueden sacar? ¿El fenómeno continúa? ¿Ha vuelto de nuevo? ¿Nos quieren volver a meter informaciones equivocadas? Yo creo que el fenómeno siempre ha estado ahí. Lo que pasa que antes, lo teníamos más complicado para internarnos. Hay que decir que además de los datos que hemos presentado, Miguel, también hay reportes de testigos, tanto en México como en Chile, del avistamiento de extraños seres, de animales que no coinciden con lo que todos conocemos. En el caso de México incluso han tomado imágenes, y en el caso de Chile, me decía Miguel Ángel Olivares, que se ha reportado la presencia de una especie de chimpancé que camina erguido justo en la zona donde se están dando las mutilaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que están otra vez surgiendo las teorías de la conspiración, que hablan de que, pues existirían animales híbridos con los que se están experimentando, que son soltados por algún tipo de entidad inteligente o bien de procedencia humana a través de esas agencias gubernamentales o bien a través de entidades ajenas a nosotros, que los sueltan en una determinada zona para ver, pues cómo actúa, cómo evoluciona, luego lo retiran, al cabo del tiempo lo vuelven a soltar. Esta es la teoría de la conspiración que hay ahora mismo sobre la mesa, que algunas personas están diciendo, e incluso hay que decir
que claro, esto causa una alerta de temor importante en la población. Incluso en México, en las épocas fuertes de los años 90 se llegaron a organizar batidas, ¿no?, por el miedo a que atacara a niños pequeños. Así que yo creo que es un tema que hay que tener en cuenta, que sigue siendo un misterio a día de hoy, y ya no lo decimos nosotros, no lo dice un entomólogo, un científico que ha podido analizar uno de estos cuerpos. Algo está pasando y de momento, Miguel, bueno, pues es un misterio. Le seguiremos la pista, Lourdes. Enhorabuena por este trabajo, por este dossier de mutilaciones de ganado, y le seguiremos la pista a este nuevo asunto. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de Twitter, @LourdesGM13, Facebook Lourdes Gómez Martín, o mi página periodismoymisterio.com. Un placer que estés con nosotros y a seguir investigando para traer estos nuevos temas al programa. Gracias, Miguel, y hasta muy pronto. Fuerte abrazo, hasta prontito. Porque la ortodoxia generaba una contraortodoxia. Se consumen muchísimos más productos de los que se consumían cuando eran más duraderos. Ese descontrol que tenemos pues nos va a llevar y nos está llevando pues, a una situación que... Futuro Abierto, con Tato Puerto. Les esperamos en Futuro Abierto con muchos temas para debatir con auténticos expertos. Futuro Abierto, los domingos a las 6 de la mañana. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hola amigos de Espacio en Blanco, un saludo muy afectuoso desde México. Nunca nos perdemos su programa aquí, yo y mi familia en Monterrey, Nuevo León. Un saludo. Y seguimos con más temas originales después de esa vuelta que nos hemos dado por el mundo viendo algunas de las huellas de esas mutilaciones de ganado. Vamos con un tema original. El siguiente nos trae claves para la comprensión, lo han llamado constelaciones familiares, y tras esa introducción os lo presentamos y saludamos a nuestra siguiente invitada. Pues vamos a daros a conocer, nos pasaron el otro día una información de un tema muy curioso y ha venido a contarlo Elena Rodríguez Martín. Buenas noches, Elena. Buenas noches. ¿Qué hace una azafata, como tú que estás todo el día volando, con estos temas de... ¿cómo lo podemos llamar? Para mí la palabra psicosomática es estupenda. Sí, y luego lazos familiares, árboles genealógicos. Eso es. ¿Cómo te metiste en esto? Cuéntame primero. Pues me metí al principio por un tema personal, buscando respuestas para mí, y al final me metí de lleno en una formación larga, pero estupenda y muy enriquecedora, y a partir de ahí intentar aportar mi pequeño granito de arena, ayudando a la gente. Pone aquí que eres especialista en psicosomática y bioneuroemoción. Explícame un poquito qué es eso. Pues la psicosomática es simplemente el origen emocional de las enfermedades. Buscar qué conflictos no has gestionado bien emocionalmente y han desencadenado en un síntoma físico, psicológico o un desorden personal. ¿Y la neuroemoción? Pues son unos códigos que te ayudan un poco a descifrar qué síntomas están relacionados con qué órganos. Es así de sencillo. No es lo mismo un síntoma en una mano que un síntoma en un pie, que una úlcera en el estómago, que una dermatitis en un codo. Entonces, ahí estudiamos qué códigos y nos lleva a acortar mucho el camino con el trabajo terapéutico. ¿Y cada uno de esos síntomas te está dando un indicio de ese problema que tienes? Eso es, ¿sí? Eso es, porque muchas veces la persona viene muy bloqueada. Sí. La persona viene muy bloqueada y entonces el que te digan un motivo de consulta, que a veces puede ser un síntoma físico, otras veces simplemente te dice tengo problemas de pareja o tengo muchas deudas. Entonces eso nos ayuda. Nosotros trabajamos 3 carpetas fundamentales, que es la vida actual de la persona, qué es lo que le ha podido ocurrir en su vida que desencadene un síntoma. Luego hay otra gran carpeta que es muy importante, que está en el inconsciente de la persona, que es el proyecto sentido, lo que vivió la mamá durante el embarazo. Eso es muy importante porque no nos nutrimos solamente de lo que la mamá come o bebe, también de las emociones de la mamá, porque una emoción genera una química y eso también te llega. Y luego a lo mejor
tú cuando ya eres un adulto vas a buscar situaciones similares a las que vivió tu madre para seguir nutriéndote de esa sustancia química. Elena, para ser la primera vez que te hacen una entrevista, lo haces muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Enfermedades, muchas de ellas dicen algunos médicos que tienen su origen en algo psicosomático, que no es tanto una cuestión física, sino emociones que se quedan enquistadas ahí. ¿Pensáis algo parecido vosotros? Pensamos totalmente así. Para nosotros siempre hay una parte emocional. Evidentemente hay muchos factores, los de alimentación, factores genéticos, que ahí es donde nos metemos luego, si quieres, con el árbol genealógico, que no solamente heredamos un color de pelo, un color de ojos o un aspecto físico, sino también heredamos una forma de gestionar nuestras emociones. Y esa gestión emocional es la que luego quizá nos ayude o no a tener unos síntomas físicos o unos problemas personales. La gente de la familia se parece una tontería la pregunta, no solamente físicamente, lo has dicho a nivel genético, pero no solamente tu padre y tu madre, sino tus tíos, tus primos. Hay unos lazos que nos van uniendo, no sé si de reencarnación en reencarnación, de vida en vida. Ya esa parte es un poco más delicada porque quizá sea un tema en el que sea cuestión de creencias, ¿no? Hay gente que sí que cree en vidas pasadas. Yo te puedo aportar mi propia experiencia o mis creencias y por supuesto que sí que creo que hay esa unión de almas, ¿no? Y que nos vamos reencarnando todos esos miembros de la familia. A nivel simplemente de nuestros antepasados, de lo que sí conocemos, sí que hay unos lazos más allá de los lazos sanguíneos. Son como unas cadenas que nos unen. Muchas veces son unas cadenas que nos potencian, pero otras veces son cadenas que nos limitan y nos frenan en el crecimiento y en la búsqueda de esa estabilidad que todos deseamos. Y es detecta cuando la gente te va a ver que los problemas de ahora, de la actualidad, están enraizados con algo del pasado, muy, muy del pasado. Normalmente lo que estudiamos nosotros son hasta 3 o 4 generaciones antes. Más allá es como que se va difuminando. Entonces, y además es muy difícil tener información de 5 o 6 generaciones antes. Muchas veces le cuesta a las personas tener información de los abuelos o de los bisabuelos. Pues imagínate si les pedimos que nos hablen de los tatarabuelos. ¿Eso es el árbol genealógico? Eso es el árbol genealógico. El árbol genealógico, para que te hagas una idea, como decía Jodorowsky, es como un mapa del tesoro. Todos deberíamos saber qué es lo que le ha ocurrido a nuestra familia para saber dónde pertenecemos, ¿no? Esa gente estuvo antes que nosotros, tuvieron sus luchas internas, sacaron adelante a familias, tuvieron que encontrarse con un montón de situaciones y nosotros hemos venido después. Es importante saber lo que les ha pasado a ellos para ver si hay algo en nuestra vida que quizá estemos repitiendo, estemos reparando cosas que ellos no han sabido gestionar. Es una energía. Y como sabemos que la energía nunca desaparece, sino que se va transformando, quizás si hubo un duelo bloqueado, una muerte repentina, secretos, que los secretos muchas veces cuando pensamos en secretos familiares pensamos sexo, dinero, herencias. Pues todos esos no dichos, todas esas cosas que se han ido callando, va pasando de generación en generación para que se gestione mejor. Y a veces, si nuestras abuelas o nuestras tías no han sabido gestionar bien eso, quizá las mujeres en ese árbol luego después tengan esa posibilidad de gestionarlo mejor. Ya, pero para solucionarlo, ¿o eso se te va quedando dentro y te va creando problemas? Ahí hay un conflicto que muchas veces el inconsciente es un poco puñetero, con perdón, porque lo que nosotros decimos es que intentamos reparar ese dolor, pero nuestra manera a veces es sufrir ese dolor, es la mejor manera que tenemos para repararlo y ese es el gran error, porque nuestros antepasados seguro que ninguno quiere que suframos lo que ellos sufrieron. Entonces muchas veces es una manera de necesidad de sacar a la luz un dolor que se tapó. Entonces, cuando tú llevas a la parte consciente de tu vida un dolor que estaba inconsciente, se libera muchísima energía. Y ya no es necesario que tú repares. Reparamos con nuestras relaciones, con nuestra sexualidad, con nuestros trabajos muchas veces, no solamente con un síntoma físico. Qué curioso. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. Esta noche hablando con Elena Rodríguez Martín, descubriendo algo que llaman el árbol genealógico. ¿Cómo haces tú un árbol genealógico? Imagínate, yo voy... A ver, descúbreme que tengo por ahí dentro que me está machacando. Claro, a mí me gustaría que fuera la persona la que dibujara su árbol, porque
en el simple hecho de dibujarlo muchas veces se cometen errores de colocar a una persona por encima, por debajo, a la derecha o a la izquierda, y ya el inconsciente se está expresando. Yo muchas veces les explico por teléfono a las personas que me consultan que lo traigan ya hecho, y luego yo ya en consulta les ayudo un poquito más. Déjame que te pregunte, ¿qué tienes que poner? ¿Padre, madre? Luego claro. los abuelos. Primero partes de ti, sí. Partes de ti. En la misma línea están tus hermanos, si los tienes, tus parejas, las que hayas tenido, por arriba. ¿Las que hayas tenido también? Las que hayas tenido, sí. Sobre todo cuando la persona viene por un tema sentimental, de desórdenes amorosos. Ahí es importante tener en cuenta todas las parejas importantes. En la misma línea, En la misma línea. Padres por arriba, junto a los tíos, abuelos, bisabuelos, todos con los hermanos y las hermanas. Wow. En la misma línea. Es importante colocar al padre a la izquierda y a la madre a la derecha, dibujarlo, hay una manera, pero si la persona prefiere dibujarlo con pues al revés, es por algo. Uh-huh. Todo tiene un sentido, y a partir de ahí les pedimos nombres, fechas de nacimiento y defunción, enfermedades, profesiones, y buscamos el sentido. Aprendemos a leer porque muchas veces hay muchísima historia y es muy bueno conocer la historia de nuestros antepasados, pero a mí no me interesa toda la historia, me interesa un motivo de consulta. La persona viene a trabajar algo y yo voy a buscar temas relacionados con ese algo, porque si no me puedo perder en el árbol y montarme una película horrorosa. Tremendo el trabajo, ¿no?, de plantear todo ese... Pero es un trabajo muy bonito. Vale, imagínate que yo voy y te digo, no sé, tengo problemas con el alcohol. No bebo, pero bueno, tengo problemas con el alcohol. ¿Qué indicio te da para darte cuenta de dónde está mi...? Pues lo primero, me imagino que si vienes a una consulta parecida a la mía será porque has probado muchas otras cosas antes y nada te ha dado solución. Yo ahí sí que te diría, cuando te pregunto fechas, nombres, porque probablemente haya algún otro Miguel en tu árbol, y a lo mejor me dices, ¿un abuelo? ¿Sí? Me llamaron Miguel por mi abuelo. Sí. O con las fechas yo veo con qué personas está relacionado. Vamos dibujando con los rotuladores, vamos marcando las personas con las que está relacionados, y ahí buscamos temas de alcohol, temas de adicciones. Espera, ¿relacionados cómo? ¿A qué nivel? ¿A similitud de fechas? A veces son cosas muy fáciles, porque a lo mejor tú me dices que tienes una adicción al alcohol, en este caso, y de repente yo te digo, dime qué le pasó al abuelo Miguel, y tú me dices, pues era alcohólico. Es sencillísimo. Andaba con lobos por el monte. Pero a veces el alcohol... el alcohol hay que ver también un poco lo que es la simbología, porque el inconsciente es muy cuco muchas veces, y a veces no es tan sencillo. ¿Vale? Entonces habría que ver la historia del abuelo Miguel. Si no es con el abuelo Miguel, a lo mejor hay un tío, o hay un bisabuelo, o hay un hermano, o hay alguien que por fecha está relacionado contigo, que es lo que decimos que son dobles en el árbol, que es cuando compartes información, compartes esos programas inconscientes. Y ahí habría que ver. Normalmente, si la persona conoce la historia, es muy bonito. Si no, muchas veces hay que ir a llamar a mamá o a papá, a preguntarle si se tienen abuelos vivos. Son una fuente de información súper valiosa, que a los abuelos les encanta hablar de su infancia, de lo que les pasó a sus padres, de esas historias, de esas batallas que muchas veces decimos en las reuniones, vaya rollo me está soltando la abuela, y es maravilloso, y habría que llevar un cuaderno para ir apuntando. Y explícame, Elena, ¿de qué manera yo me puedo enraizar con mi abuelo tal que era alcohólico y yo haber traído esa carga? ¿Cómo se contagia eso? ¿Cómo se comunica? ¿A través de los genes o emociones o...? Hubo unos estudios, yo ahí sí que te digo que yo no tengo mucha información, pero sí que a lo largo de toda esta formación nos han hablado varias veces que hubo unos estudios en los que se decía que había una parte del ADN que lo llamaban ADN basura, porque no contenía ninguna información factible, como es el color de los ojos o la estatura. Entonces sí que hubo unos rusos que dijeron que en ese ADN, en esa parte del ADN basura, estaba toda la parte emocional. Entonces, si nosotros partimos que la gestión emocional de una persona le puede llevar a tener un síntoma físico o una adicción, por ejemplo, la adicción al alcohol, si eso me lo ha transmitido mi abuelo, quizá yo sea portador de una información en la que en mi vida puedo, por lo que sea, programarme y tener esa misma adicción. El alcohol a veces tiene que ver, así dándote el ejemplo, como has puesto este ejemplo, hay un vacío y a lo mejor el alcohol es azúcar adulterada, y el azúcar es la dulzura, pero es la dulzura de una manera distorsionada. Tiene que ver muchas veces con la falta del amor de la madre, el alcoholismo. Sí, de la madre, o que le faltó a mi madre
pero que falta el amor, falta la dulzura. Y yo me confundo, mi inconsciente se confunde y busca a través del alcohol llenar ese vacío. Con la alimentación pasa muchas veces, con los trastornos de la alimentación, bulimia, anorexia, funciona muy bien buscar en el árbol esas respuestas. Vale, piénsate algún otro ejemplo que no sea del alcohol para que me des... Una vez que has localizado el problema o el asunto, ¿cómo me curarías o cómo me quitarías a mí esa adicción al alcohol? Muy bien, tendríamos, si realmente vemos que en el árbol hay una persona que ya tenía ese programa del que tú eres heredero, porque estáis relacionados, en este caso es por el nombre, podría ser por un parecido físico, que desde pequeño te hayan dicho, ¿cómo te pareces al abuelo Miguel? De alguna manera, para el inconsciente familiar, tú eres el abuelo Miguel. O por fechas, cuando ya lo vemos, hay que investigar la historia en profundidad del abuelo Miguel. Si no la sabes, se puede hacer hipnosis, se pueden hacer constelaciones familiares para que de alguna manera podamos sentir lo que le pasó al abuelo Miguel, sacarlo a la luz, honrar sin juicio sus decisiones en la vida. Porque a veces él era un alcohólico y eso era una vergüenza en la familia, entonces hay que deshacerse de esa vergüenza, hay que honrarle, incorporarle. Entonces, en el árbol muchas veces lo que se tapa son, lo que decíamos antes, los secretos, los no dichos, los adulterios, por ejemplo, las violaciones, los hijos fuera del matrimonio, temas de alcoholismo, deficiencias psíquicas. Eso era antes una vergüenza y se tapaba. Entonces, todo eso tiene que salir a la luz. Y cuando sale se disuelve y se va el problema. Se disuelve, sí. Muchas veces hay que hacer actos psicomágicos, hay que hacer duelos, hay que escribir cartas, hay que hacer algún ritual. Cuando tú ya eres consciente, es cierto que te vas a enfrentar a ese alcoholismo de otra manera, porque ya sabes que no te pertenece a ti. Entonces, cuando no es tuyo, es más fácil liberarte de eso. Por supuesto que hay unos protocolos, utilizamos técnicas de hipnosis, PNL, para ayudar a la persona en ese proceso. ¿Y no te parece, Elena, un poco injusto traerte cosas del pasado que no son tuyas? Encima de todos los follones que tenemos en este mundo, te traes cosas de los abuelos, de los tíos, No siempre son cosas malas, lo que pasa que es que nadie viene a consulta para decir que su vida es maravillosa y que no tengo ningún problema y que gano mucho dinero y me va genial en el amor. Entonces, ahí sí que es cierto que hay una parte de injusticia y es por lo que siempre digo que es que el inconsciente no distingue entre bueno o malo. Entonces, si hay una energía que no se gestionó, es como una posibilidad para volver a gestionarlo. Es un poco como para resolver el tema, pero de todo el grupo, porque somos eso. Es un inconsciente familiar, almas claro. familiares que estamos unidas por alguna razón. Eso es. Es una posibilidad de dar amor a algo que se ocultó, que se tapó, que se vivió desde la vergüenza, desde el juicio de que era malo. Vale, dame otro ejemplo de algo que hayas vivido. Pues mira, un motivo de consulta muy frecuente hoy en día es el tema de no poder quedarse embarazada. Una mujer viene a consulta con mucha frecuencia porque no hay ningún síntoma físico, no hay ningún problema físico en las exploraciones médicas y entonces no saben qué pasa. Entonces, muchas veces, viendo en el árbol genealógico con qué otras personas está relacionado, y un caso muy concreto podría ser el de una mujer que dando a luz muere y es la madre de esta paciente, por ejemplo, ¿no? Entonces la información es, si mi abuela dio a luz y murió dando a luz a mi madre, yo no me puedo quedar embarazada porque quedarse embarazada es peligro de muerte. Entonces hubo un drama. Para su madre, desde muy pequeñita, vivió con esa energía de duelo porque perdió a su madre. Entonces, todo eso luego va a pasar a la siguiente generación. Con los hijos reparamos. Los hijos son una manera de liberarnos de esa carga transgeneracional. Sí. Eso hay que asumirlo. Yo cuando tuve a mi hijo, en ese momento tú no lo piensas, pero yo creo que es una ley universal. Entonces, los hijos nos ayudan para cargar con todas estas cargas familiares. Los problemas de pareja, muchas veces, si nuestra abuela perdió a su marido en la guerra y todo eso fue un gran dolor, quizá yo no me permita ser feliz con mi pareja y saboteé de manera inconsciente todas mis relaciones, porque si mi abuela fue infeliz, yo no puedo ser feliz. Eso es una injusticia, claro que sí, porque por supuesto que mi abuela lo que más desea, seguro, si está viva, sobre todo, y si no igual, es que yo sea feliz y que consiga lo que ella no ha conseguido. Pero muchas personas se sabotean inconscientemente, incluso con los estudios. Si mi padre no consiguió ser lo que sea, yo no voy a superar a mi padre.
Qué curioso. ¿Hemos nacido para ser felices, casi terminando, Elena? Hemos nacido para estar bien, para disfrutar, para aprender, para descubrirnos a nosotros mismos, no para cargar con estas cargas que no nos pertenecen. Pero yo creo que nos hemos perdido un poco en el camino. Y la vida que nos ha tocado vivir muchas veces no ha sido la mejor, pero sí, para encontrar el bienestar. Elena, un placer. Me da la sensación que no va a ser la última vez que nos veamos. ¿Forma de contacto contigo? Si hay alguien que quiera conectar contigo. Pues mi correo electrónico... Déjame que lo vamos a apuntar, ¿sí? Es Elena con H. Elena, sí. .t de Toledo. Sí. .lucas. Sí. @hotmail.com. Hotmail.com. ¿No tienes página web ni nada de eso? No. Trabajo mucho con el boca a boca y como llevo una vida tan ajetreada, me viene bien así. Bien. ¿Te vas, dices, ahora a Chile? Mañana me voy a Chile. Ha sido un placer. Disfrutar un poco. Ha sido Igualmente, un placer muchas que hayas gracias. estado con nosotros. Espero que vuelvas a vernos. Encantada de volver. Gracias. A vosotros. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer pasar estas 2 horas juntas. Aquí desde las 2 hasta las 4, la 1 a las 3 en las Islas Canarias, en esta edición del Espacio en Blanco, a punto de terminar el año. Os deseamos lo mejor para este tiempo especial de Navidades, que el próximo 2019 llegue lleno de aventuras y buenas aventuras para todos, y que sigamos juntos compartiendo misterios aquí. Volvemos nosotros en 7 días, ya el próximo año, en el 2019, a punto de llegar los Reyes Magos y Mágicos. Mientras tanto, felices fiestas, feliz semana, feliz año 2019, y os dejamos con un poco de música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Nos vemos en el Espacio en Blanco.